Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Muy buenas noches, estimado amigo y hermano. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa La Luz en mi Andar. Le damos la bienvenida a todas las personas que son nuevas, son nuevos suscriptores que se han suscrito, disculpen. Y si usted no lo ha hecho, por favor hágalo, ya sea a través de la plataforma de Instagram, de YouTube, de Spotify, también en Facebook. Así que le instamos a que lo haga y también le dé clic a la campanita para recibir las notificaciones cuando un video sea subido. En esta ocasión vamos a tratar un tema acerca de nuestra serie de lecciones, evidentemente, sobre preguntas acerca de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero antes que todo vamos a hacer una oración inicial. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su santo y poderoso nombre. Nos dirigimos a su santa y hermosa presencia para dar las gracias por esta bendición que usted nos ha regalado de ver el día de hoy. También le queremos pedir por las personas que están escuchando y viendo este programa. Oh Dios, usted bendígalas a ellos siempre, que están sacando un momento de su tiempo para aprender más acerca de tu palabra, oh Dios, y también no solamente aprender, sino ponerla en práctica en nuestra vida. Bendiga a todas las personas que nos están escuchando alrededor del mundo. Y todas estas cosas se las pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Como ya lo hemos dicho, más bien hemos estado avanzando eficientemente en lo que es la serie de lecciones, preguntas sobre la Iglesia del Nuevo Testamento. Hemos abarcado un sinnúmero de preguntas muy importantes acerca de qué significa la palabra iglesia, qué dijeron los profetas acerca de la iglesia. Hay un modelo para la iglesia. También hablamos de ejemplos, cuáles... cuando es vinculante un ejemplo apostólico. La semana pasada hablamos de cómo era la iglesia cuando comenzó, cuando inició, cómo era la iglesia. Si usted no ha visto el video, le invitamos a que lo haga. Aquí en Facebook está presente en la semana pasada, el día martes de la semana pasada. Hoy vamos a contestar una pregunta que tiene que ver acerca de un concepto que en la actualidad es muy mal interpretado por muchos grupos religiosos, y es acerca de el sacerdocio. Entonces la pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿tiene sacerdotes la Iglesia del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta que hoy vamos a contestar. En el Antiguo Testamento, hay que recordar que en el Antiguo Testamento el sacerdocio, o sea, aquellos que servían como sacerdotes, no era universal. Me refiero a universal no al campo de todo el mundo, sino me refiero al concepto o la palabra universal, me refiero a la tribu al pueblo de Israel. O sea, no eran todos los que de la tribu de Israel que se le permitía servir como sacerdote. Es más, solamente a Aarón, a sus hijos y a sus descendientes se le permitía ejercer el sacerdocio. Y si un hombre que no fuera de la tribu de Aarón o descendiente de Aarón intentaba llevar a cabo la tarea del sacerdocio, entonces moriría, o el tal moría. Números capítulo 3 versículo 10, vamos a ir a Números capítulo 3 versículo 10. Y esto es algo muy importante: establecer de dónde tenía que venir el sacerdocio o quienes estaban justificados para practicar el sacerdocio. Entonces dice el versículo 10 del número 3: y designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio. Pero el extraño, aquí la palabra extraño no es la palabra de fuera, sino aquella persona que no ha sido consagrada o que no ha sido habilitada por Dios para ejercer esta tarea. Dice: el extraño que se acerque será muerto. O sea, el que no era de los levitas, el que no era de la tribu de Leví, aquí es lo que significa la palabra extraño. El tal fuera muerto. Ahora, esa exclusividad sacerdotal del Antiguo Testamento no se incluyó en el Nuevo Testamento. O sea, no vemos que solamente un grupo especial de personas o de cristianos pueden ejercer el sacerdocio. Eso es incorrecto, eso es algo incorrecto. ¿Por qué? Porque toda persona que lleva el distintivo de cristiano
Dios lo honra diciendo que son un real sacerdocio. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 16 dice la siguiente manera: los que somos cristianos, dice, pero si alguno sufra como cristiano, que no se avergüence, sino que el tal glorifique a Dios. Y observe lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Allí mismo en esa carta de Pedro dice: pero vosotros sois, a los cristianos le dice eso, linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Observe cómo Dios nos honra a nosotros diciéndonos que los cristianos son sacerdotes, son real sacerdocio. O sea que no tengo yo que ser de la tribu de Leví para poder ejercer mi título o mi función de sacerdote. Siendo cristiano, ya yo soy sacerdote. Por medio de Jesús, los miembros de su iglesia ofrecen a Dios sacrificios espirituales que son agradables a Dios. Observe lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, nosotros, los cristianos, podemos ofrecer sacrificios a Dios, ya que somos sacerdotes, y podemos ofrecer sacrificios espirituales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que podemos, y más adelante vamos a ver, estudiar que ese sacrificio nosotros lo podemos expresar de muchas formas, ese sacrificio agradable a Dios. Entonces Jesús, hay que recordar que Jesús fue el que redimió con su sangre a los pueblos de todas las naciones y los hizo sacerdotes. O sea, aquel Cordero sin mancha, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, redimió con su sangre a todos los pueblos para que pudiéramos nosotros ser sacerdotes. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9 al 10. Apocalipsis 5, 9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Escuche lo que nos ha hecho Cristo. Yo no necesito estar dentro de un grupo especial dentro del cristianismo para que a mí se me considere sacerdote. No, porque observe lo que dice el versículo 10. Y has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, hay que establecer, hermano, que al momento de que una persona se vuelve cristiana, de que una persona llega a los pies de Jesús, se bautiza, esa persona se convierte en un sacerdote. Vamos a observar el Nuevo Testamento frente a las tradiciones humanas. Es algo triste, hermano. Es algo triste, amigo. Y también un motivo de lástima que el concepto neotestamentario de sacerdocio fuera abandonado por muchas de las denominaciones que comúnmente se le denomina religiones populares. Nos vamos a abstener de decir el nombre, pero muchos concluirán lógicamente cuáles son este tipo de religiones que adoptan la práctica del sacerdocio, o sea, que distinguen al sacerdocio o distinguen grupos dentro del cristianismo como sacerdotes. Entonces, hay que recordar que en la actualidad, según se enseña por muchos grupos religiosos, los sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados de los cristianos. Esto es lo que de los cristianos laicos, o sea, los que no son del clero. Recuerden que el clero son aquellas personas que han sido ordenadas dentro de un grupo religioso, y los laicos son aquellas personas que no pertenecen al clero. Entonces, los que están dentro del clero tienen, los sacerdotes tienen el poder de poder perdonar los pecados de los laicos. Esto es lo que se denomina comúnmente como la absolución o absolver pecado. Este poder, según el diccionario teológico de teología católica, es jerárquico, o sea que viene dado de mayor a menor, y fue dado por Cristo a los apóstoles, y los apóstoles se lo dieron a sus sucesores, y los sucesores se lo dieron a los otros sucesores, ya sean estos obispos o sean sacerdotes. Pero
no se le da a todos los fieles. O sea, este poder de perdonar pecados no se le dio a todos los fieles, solamente, según ellos, a los apóstoles y a sus sucesores. Observe, según el diccionario de teología católica, esta práctica era practicada, valga la redundancia, por los apóstoles y por sus sucesores en la iglesia del primer siglo. Pero vamos a notar algo muy importante. Ahorita en unos momentos acerca de eso, vamos a pensar, a dejar eso en pausa por un segundo, que la tradición católica dice que los apóstoles y sus sucesores practicaban eso, de absolver pecados en la iglesia del primer siglo. Ahora, todo laico, o sea, todo integrante de este grupo religioso está obligado a entrar a una cabina de confesión por lo menos una vez al año. A esto es lo que comúnmente se le denomina como el deber pascual. Y si no se cumple, el tal es comulgado, disculpen, de el grupo religioso. Si usted no se presenta a la cabina de confesión por lo menos una vez al año, a usted lo excomulgan. Entonces, según ellos, recuerde, esta práctica era realizada por los apóstoles y sus sucesores desde el primer siglo, o sea, desde prácticamente el día de Pentecostés, porque ellos, los tales, fueron autorizados por Jesús para realizar eso. Eso lo que vemos ahí en la imagen es lo que comúnmente se llama como confesionario. Muchas personas han visto esto, ya sea en alguna iglesia o ya sea en algún museo, en algún lugar, ustedes han visto un confesionario. Ahora, ¿cuándo inicia esto de confesar pecados y de que el sacerdote, entre comillas, le pueda perdonar los pecados al clero? Bueno, esto inicia en el Concilio de Trento, que se realizó en el 1542 y en el 1562, es donde aparentemente el confesionario aparece por primera vez y se acepta su difusión en las iglesias. Pero recuerde que el diccionario de teología decía que esto era una práctica común de los apóstoles y de sus sucesores, tal práctica había sido autorizada por Cristo. Pero no es hasta 1562 donde se autoriza el uso del confesionario, o sea, 14 siglos después de el establecimiento de la iglesia. Ahora vamos a observar algunos paralelos que tiene el sacerdocio del Antiguo Testamento con el sacerdocio del Nuevo Testamento. Aunque el sacerdocio del Antiguo Testamento en sí no constituye un tipo de sacerdocio del Nuevo Testamento, o sea, la exclusividad del sacerdocio del Antiguo Testamento, eso quiere decir que en el Antiguo Testamento habían personas exclusivas para realizar ese tipo de actividad y de una tribu exclusiva. Pero no es así en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el sacerdocio de Aarón tiene muchas similitudes con el sacerdocio de los cristianos y vamos a ver algunas. Recuerda que un paralelismo es una similitud. Una similitud no necesariamente tiene que ser igual en todo, sino que es similar, ¿verdad?, a lo que denominamos nosotros como sombras tipos y antitipos. Entonces, algo en lo que es similar el sacerdocio de Aarón con el sacerdocio de los cristianos es en el lavamiento. Antes de que Aarón y sus hijos sirvieran como sacerdotes, ellos fueron lavados a la puerta del tabernáculo. Vamos a ver Éxodo capítulo 29, versículo 4. Observe lo que dice Éxodo 29, 4. Dice así: después hará que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Observe que para que las personas pudieran ejercer como sacerdotes tenían que ser lavados. Ahora nosotros, los cristianos, también hemos sido lavados. Al ser nosotros sacerdotes, nosotros de un modo parecido al sacerdocio de Aarón hemos sido lavadas. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados a través de las aguas del bautismo. Vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 16, donde dice que se le dice al hombre, ¿verdad? Contando la conversión de Pablo, le dice en el versículo 16, y ahora, dice, ¿por qué te detienes? Dice, levántate y sé bautizado y lava tus pecados invocando su nombre. Necesitamos
ser lavados a través del bautismo. Y ese lavado a través del bautismo es lo que se denomina un paralelo con el lavamiento que tenían que realizar los sacerdotes en el Antiguo Testamento. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 11 también vemos otro texto. Y esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados. Nosotros fuimos lavados y fuimos santificados y fuimos justificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces ese es un paralelismo, el lavamiento. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que lavarse, pero los sacerdotes en el Nuevo Testamento, que son los cristianos, también han sido lavados a través del bautismo. Y recuerde que esa agua del bautismo es la sangre del Hijo de Dios. O sea que nosotros hemos sido lavados con la sangre del Hijo de Dios. Vestiduras, también las vestiduras son muy similares, pero una es espiritual y la otra es física. Dios fue específico y se le solicitó que le dieran a Aarón y a sus hijos vestiduras tejidas con delicadeza. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 19. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 3, versículo 19. Éxodo 39. Éxodo capítulo 39, versículo 1. Dice de la siguiente manera: además de la tela azul y púrpura y escarlata, hicieron vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo, y también hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. O sea que Dios le especificó a Moisés que le tejieran a Aarón y a sus descendientes vestiduras con delicadeza, dice, vestiduras sagradas. En el 27, ahí mismo en el 39, en el versículo 27, dice así: y para Aarón y sus hijos hicieron las túnicas de lino fino tejido. La tiara de lino fino, también este era otro implemento, era la tiara de lino fino, los adornos de las mitras de lino fino, los calzoncillos de lino fino torcido. Los sacerdotes utilizaban calzoncillos para que el Señor no se viera la desnudez cuando ellos entraban al lugar santísimo y no murieran. Ahora en el 28, también en el 28, Éxodo capítulo 28, versículo 40, observe lo que dice acerca de las vestiduras también. Para los hijos de Aarón harás túnicas, también le harás cinturones, túnicas, cinturones, calzoncillos, túnicas, tiaras, mitras, y para gloria y para hermosura. Entonces, hermanos, los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que vestirse apropiadamente. Esto es lo que dice el texto: vestirse apropiadamente y vestirse como Dios se lo había demandado. Ahora, el atuendo correcto y aceptable de los cristianos exige, hermano, hoy en día modestia, exige decoro, exige orden. Vamos a ver lo que le dicen a las mujeres en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 9, 1 de Timoteo 2, 9. Observe lo que dicen acerca del atavio de las mujeres. Dice: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor, con modestia, con peinado, no con peinado ostentoso, no con oro o perla o vestido costoso. Y 1 de Pedro capítulo 3 versículo 4, observe lo que dice 1 de Pedro 3, 4 acerca del atavio de las mujeres. Dice: sino que sea el versículo 2, disculpe, al observar, dice, vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible del espíritu de tierno y sereno. Ahora, no se nos dice una instrucción para los varones, pero evidentemente nosotros también tenemos que practicar el decoro, practicar la modestia, practicar el orden. Así como practican las mujeres, también se le exige a las mujeres que ellas se vistan de forma decorosa. No quiere decir que no puedan usar un vestido, el texto no quiere decir que no pueda usar un pantalón, jean, sino que sea de forma decorosa, de forma que honre su cuerpo, honre a su esposo y honre a Dios. Eso es lo único que dice el texto.
No como prohíben ciertos grupos religiosos que no puede usar arete, que no puede peinarse, que no puede maquillarse. No, el texto no dice eso. El texto dice que yo debo vestirme apropiadamente, tanto hombre como mujer. El Nuevo Testamento instruye a los cristianos a concentrarse en vestiduras espirituales. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses 3:12, observe lo que dice la palabra de Dios. Entonces dice, como escogidos de Dios, santos y amados. Observa cómo deben vestirse los cristianos. Revestidos de tierna compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. No se me dice que me tengo que vestir con lino fino, siendo yo sacerdote. No se me dice que se me tiene que poner una tiara. No se me dice que mi calzoncillo, mi ropa interior debe ser construida de lino fino o de cierto hilo específico. No se me dice eso. Pero se me dice que yo debo ser revestido de compasión, de humildad, de bondad, de paciencia, de mansedumbre, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo perdonó, haced también, hacedlo vosotros. Vemos el paralelismo entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de los cristianos, el lavamiento. Vemos la vestidura, había una vestidura que realizaban ellos. Nosotros tenemos una vestidura espiritual. La actitud de los sacerdotes del Nuevo Testamento debía ser recta. Esto quiere decir que ellos debían seguir siempre las direcciones de Dios dadas a Moisés. Ellos no tenían que venir con ese tipo de pensamiento, pero es que yo pienso, yo considero que esto debe ser así. Yo escuché que Dios me habló de cierta forma en la actualidad. Pues no debe ser así. El Señor no pasaba por alto las actitudes incorrectas de los sacerdotes. Recuerden lo que le pasó a Nadab y Abiú cuando ellos ofrecieron fuego extraño a Dios. Murieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque era un fuego que no había sido aprobado por Dios. Esto quiere decir cuando nosotros tomamos en consideración nuestros pensamientos en vez de los mandamientos de Dios, ocurren estas cosas. Y estas cosas ocurren como ejemplo. El ejemplo de Nadab y Abiú es para nosotros los cristianos. De advertencia nos sirve. ¿Cuál es la advertencia aquí en este texto? Que no debemos hacer cosas en la iglesia que no sean autorizadas por Dios. No debemos extraviarnos, hermano. No debemos de tratar de cambiar una instrucción dada por Dios solamente porque a mí me parece que es desconsiderada. A mí me parece que Dios no está tomando en consideración a todos los seres humanos. A mí me parece que esto es injusto. No es así. Segunda de Juan, versículo 9 dice, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Y el que permanece en la enseñanza de Él tiene tanto al Padre como al Hijo. Si usted se desvía y va según su propio pensamiento, usted no tiene al Padre. Y si no, usted no tiene a Dios. Y si no tiene, a Jesús. Y si no tiene a Jesús, no tiene al Padre. Entonces no hay que seguir nuestras instrucciones, hay que seguir las instrucciones de Dios. El principio que debe guiar al cristiano no es que se pueda hacer cualquier cosa que no esté prohibida. O sea, decir, bueno, eso no está prohibido, yo lo puedo hacer. ¿Dónde en la escritura dice tal cosa? ¿Dónde en la escritura dice que yo no lo puedo hacer? ¿Dónde en la escritura? No debe ser así. Lo que debe guiar al cristiano es no hacer nada de lo que no esté autorizado. Debemos preguntarnos, ¿eso está autorizado en la Biblia? Y ya nosotros sabemos que la Biblia autoriza por medio de mandamiento directo, por medio de inferencia necesaria o por medio de ejemplo aprobado. Esas son las tres formas en que la Biblia enseña: mandamiento directo, inferencia necesaria y mandamiento aprobado. Debo preguntarme yo, ¿esto lo autoriza la Biblia? No, hermano. Entonces, el hacer cualquier cosa que no esté prohibida en el Nuevo Testamento es lo que ha dado lugar al agua bendita. Porque la gente dice, ¿dónde dice en la Biblia que no puede usar agua bendita? Al incienso, ¿dónde dice en la Biblia que en el Nuevo Testamento que no puede utilizar incienso? ¿Dónde dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que no puede danzar? ¿Dónde dice en el Nuevo Testamento que no puede usar jugo de manzana en vez de jugo de la vid? ¿Por qué? Porque la palabra calla. Pero hermano, hay que respetar, amigo, hay que respetar el silencio de las escrituras. El silencio de la escritura es
decir o es equivalente a que Dios no ha autorizado eso. Cuando a Noé se le dijo que debía utilizar la madera de gofer, Dios no tuvo que decir, y no utilices madera de cedro, y no utilices madera de roble, y no utilices madera de laurel, y no utilices madera de cerezo, y no utilices madera de esta y madera de... Y él no tuvo que mencionar todas las maderas del mundo en ese entonces. Él solamente tuvo que decir, utilizarás madera de gofer. Eso excluyó a todas las otras cosas. Al momento que a mí me dicen, tienes que hacer esto según esto que está especificado aquí en la Biblia. Yo no tengo que añadir algo como, ¿y qué tal si le añadimos esto? ¿Y qué tal si hacemos esto? Y como el Nuevo Testamento guarda silencio y no dice nada, entonces podemos añadirle algo. No, hermano, recuerde, no debemos hacer nada de lo que no esté autorizado. Si no está autorizado, el cristiano no lo debe practicar. Otro paralelo es el incienso. Y vamos a ver de qué trata esto, hermano. Lo primero que debemos ver es que en el lugar santo, en la mañana y al anochecer, los sacerdotes habían de quemar especies aromáticas. Esto es lo que denominamos nosotros como incienso. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 30, versículo 1 al 9. Y observe lo que dice aquí. Dice, harás también un altar para quemar en él incienso de madera de acacia, lo harás. Observe, acacia, específico. De un codo será su longitud y de un codo su anchura, será cuadrado y de 2 codos su altura, sus cuernos serán de una pieza sobre él. Más adelante en el versículo 7, y Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana y al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso también. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. No ofreceréis incienso extraño en el altar, ni holocausto, ni ofrenda, ni cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Había eso le denominamos una fórmula para hacer el incienso. Esto los sacerdotes lo hacían en el tabernáculo de reunión. Observe lo que dice Éxodo capítulo 30, versículo 34. Dice así, entonces el Señor dijo a Moisés, toma especies, observe cómo hacían el incienso, estate, uña aromática, gálbano, especie con incienso puro que haya de cada una igual peso. Con ella harás incienso, un perfume obra de perfumador, sazonado, puro y santo. Y molerás parte de él muy fino y pondrás una parte delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me encontraré contigo. Santísimo será para vosotros. Y el incienso que harás no lo haréis con la misma proporción para vuestro propio uso. Te será santo para el Señor. Cualquiera que haga incienso como este para usarlo como perfume será cortado dentro del pueblo. O sea, que el incienso que era para quemarle a Dios era diferente al incienso que yo podía utilizar en mi casa. Ahora, ¿cuál era la proporción? En la actualidad los supuestos sacerdotes saben cuál es la proporción que se debe usar para quemar el incienso o para hacer el incienso. No se sabe porque no se da. La acción literal de quemar incienso que hacía el sacerdocio del sacerdote del Antiguo Testamento está completamente ausente en el Nuevo Testamento. Nosotros no vemos en el Nuevo Testamento que se queme incienso en la iglesia del Nuevo Testamento. No sé de dónde sacaron esta práctica ciertos grupos religiosos de quemar incienso en su estudio o en su culto de adoración. ¿Por qué lo queman? Si en el Nuevo Testamento no hay un ejemplo aprobado de quema de incienso. Sin embargo, se observa un paralelo que son cosas diferentes en las ofrendas de oraciones que hacen los cristianos por la mañana y la noche. O sea, nuestras oraciones son incienso. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis 5, 8. Observe lo que dice acerca de nuestras oraciones. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copa de oro llena de incienso. Pero observe qué es el incienso en el Nuevo Testamento, que son las oraciones de los santos. Y observe lo que dice también Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 4. Dice así, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera
¿A dónde tenía que añadirlo? A las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que lo que estaban añadiendo a las oraciones eran otras oraciones también. Dice, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea que las oraciones de los santos son el incienso en la actualidad del sacerdocio cristiano. Los sacrificios, la función más importante, hermano, del sacerdocio arónico era ofrecer sacrificio. Levítico capítulo 1 al capítulo 7. No lo vamos a leer, pero ahí usted encuentra lo que debían hacer los sacerdotes, o sea, el tipo de ofrenda y tipo de sacrificios que debían hacer. Entonces, si los sacrificios llevados al altar, hermano, no eran acompañados de un corazón arrepentido, de un corazón quebrantado, de un corazón lleno de arrepentimientos, Dios consideraba tales sacrificios como repugnantes. Primera de Samuel 15:22, Salmo 46. Ahora, si los sacrificios eran acompañados con un corazón recto, un corazón puro, en armonía con Dios, el humo que producían los sacrificios animales era considerado como un olor fragante, un olor agradable, un olor que complacía a Dios. Aunque Dios había mandado sacrificios animales, hermano, porque Dios había demandado el sacrificio animal, o sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Él sabía que la sangre de toro ni de los machos cabríos puede quitar el pecado. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 4, dice que la sangre de toro ni de macho cabrío puede quitar, dice, el pecado. Ahora de allí, entonces si la sangre de toro ni de macho cabrío no podía quitar el pecado, era necesario entonces que viniera un sacrificio definitivo. Y entonces aquí es donde entra el Cordero de Dios. Hebreo capítulo 10, versículo 5 dice que se fabricó un cuerpo. Dice, un cuerpo para poder venir. Dice, sacrificio y ofrenda. Dice, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. Hebreo 10, 5. Pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te ha complacido. Entonces dije, he aquí, yo he venido, hablando de Jesús. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Juan capítulo 1, versículo 9. He aquí el Cordero del mundo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En los sacrificios que presentan los cristianos, los toros y los machos cabríos no han sido eliminados. O sea, yo no tengo que llevar un toro, yo no tengo que llevar un macho cabrío, yo no tengo que llevar un tórtolo para recibir expiación por mi pecado, sino que en la ley perfecta del Nuevo Testamento, según Santiago 1:25, llama a los cristianos a ofrecer sacrificios espirituales. Y los sacrificios espirituales se hacen por medio de Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Ahora, las ofrendas cristianas incluyen alabanza, incluyen oraciones, incluyen dar gracias. Hebreos capítulo 13, versículo 15. También otra cosa que se considera sacrificio es ayudar a nuestros hermanos, a personas necesitadas. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vamos a ver lo que dice Filipenses 4, hagámosles el 18. Pero lo que he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. O sea, una ayuda que enviaron a Pablo a través de Epafrodito. Dice él que es una ofrenda aceptable, un sacrificio aceptable. Además, puede considerarse también, según la Biblia, considera que el cuerpo del cristiano es considerado como un sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así pues presentéis vuestro cuerpo, dice, como sacrificio, en sacrificio vivo, dice Romanos capítulo 12. Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y aceptable, que es vuestro culto racional. Las oraciones, dar gracias, las ayudas a nuestros hermanos, nuestro cuerpo mismo es considerado como un sacrificio vivo. Ahora, ¿qué aprendimos nosotros de todo esto acerca de la pregunta? ¿Hay sacerdotes en la iglesia del Nuevo Testamento? O sea, sí las hay, sí hay sacerdotes, pero no como en el Antiguo Testamento, que eran los únicos encargados de ofrecer sacrificios a Dios. Cuán hermoso es que a los cristianos se los eleve al rango de sacerdote. Nosotros, usted que ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted es sacerdote.
Los sacerdotes veterotestamentarios, o sea, del Antiguo Testamento, no existen en la actualidad. No existen en la actualidad. Es más, no hay personas de la tribu de Leví. ¿Qué persona hay en la actualidad de la tribu de Leví? ¿Qué persona es descendiente de Aarón y de sus hijos? Nadie, hermano. Entonces no pueden ser un sacerdote según el orden del Antiguo Testamento. Sin embargo, si usted vino a Cristo, si usted se arrepintió de su pecado, si usted ha sido bautizado, usted ya ha sido proclamado sacerdote. Porque los cristianos somos nación santa. Dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y vamos a concluir con lo que dice Juan en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice así: e hizo de nosotros un reino y sacerdotes de nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? Nosotros es lo que se considera Juan en el versículo 9. Él dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación en el reino. O sea, todas las personas que han sido añadidas al reino, que es la iglesia, aquellas personas que han sido bautizadas, nos ha hecho sacerdote para Dios y para su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Existen sacerdotes hoy en día en la iglesia del Señor? Sí existen, hermano. Usted es sacerdote. Usted es príncipe. Apocalipsis 1:6. Ahora la pregunta es: ¿debo quemar yo incienso como el Antiguo Testamento? No. ¿Debo yo ofrecer ofrendas como el Antiguo Testamento, sacrificios? No. Mis sacrificios deben ser de labios, sacrificio de cuerpo, sacrificio del alma. ¿Debo yo ponerme vestiduras ostentosas como un sacerdote del Antiguo Testamento? No, pero mi vestir debe ser el decoro, el amor, la humildad, el cariño, la comprensión, el respeto. Existen sacerdotes en la iglesia del Nuevo Testamento. Son los cristianos. Espero que esta lección haya sido de su ayuda en el conocimiento bíblico, tanto como lo fue para mí, y le damos las gracias por haber puesto atención, y le instamos y le invitamos a que comparta este video con otras personas, con sus amigos, con otras personas que usted desee evangelizar, otra persona que no tenga conocimiento sobre este tema. Compártalo, mándelo a través de un mensaje, o compártalo por Facebook, compártalo por WhatsApp, por Instagram, por todas las plataformas, porque en estos momentos estamos en la mayoría de las plataformas importantes. Así que síganos también e inste a la otra persona que nos sigan. Le damos las gracias y deseamos que usted tenga una excelente semana y que Dios me lo bendiga, mi amado amigo y hermano. Nos vemos en la próxima semana. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy. Gozo y luz hay, ya que salvo soy.